bendito sea el nombre del Señor, porque mientras el Dios Santo estaba allá en el cielo, bendito Dios, el pueblo de la tierra estaba corrompido. El pueblo de la tierra, bendito sea el nombre del Señor, estaba viviendo una vida, bendito Dios, aleluya, como le daba la gana, bendito Dios, en otras palabras, estaba viviendo, bendito Dios, una vida de doble ánimo, bendito Dios, y el profeta Habacuc estaba enojado. Praise God, Y aleluya. sabemos la historia que Habacuc empieza a dialogar, orar y hablar con Dios, porque la oración es hablar con Dios, alaba. Praise God. Y Habacuc empezó a decir, pero Señor, ¿qué está pasando, bendito Dios? Mira tu pueblo, este pueblo corrompido, este pueblo, bendito Dios, idólatra, este pueblo que han venido doblado, venido sus rodillas ante Baal y están contaminándose. ¿Qué está pasando, Señor? Derrama juicio. Y el Señor estaba diciendo, tranquilo, Habacuc, que todo tiene su tiempo y no te apures, que en mi tiempo yo voy a derramar juicio y yo voy a demandarle a aquel pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Y la cosa es que la Biblia dice que donde quiera que miraba el profeta Habacuc, bendito Dios, miraba la maldad, miraba la iniquidad, bendito Dios, estaba en un mundo, bendito Dios, envuelto de la maldad, envuelto en el pecado, bendito Dios. Pero algo que a mí me llamó la atención y algo que a mí me encanta de Habacuc, que aunque la maldad, aunque el pecado estaba a su alrededor, él sabía mantenerse fiel, él sabía cómo mantenerse firme, él sabía, bendito Dios, mirar, bendito el autor y consumador de la fe, que era Jesús, que era el Dios, Jehová de los ejércitos. Aunque todo el mundo se estaba corrompiendo, aunque todo el mundo se estaba contaminándose, había un hombre, bendito Dios, que estaban haciendo la diferencia en medio de esos tiempos. Praise God. Y cuando el profeta Habacuc empieza a hablar con el Señor, él dice, pero Señor, ¿qué está pasando? Bendito Dios, este pueblo, bendito Dios, es un pueblo rebelde, bendito Dios. Y cuando el Señor dice, no te apures, Habacuc, que yo voy a hacer algo grande en medio de tus tiempos, no te apures. Y cuando Habacuc recibe esta información de parte de Dios, Habacuc empieza a decir, wow, bendito Dios, ahora el Señor está cogiendo la cosa en serio. Porque a veces oremos, bendito Dios, y cuando el Señor contesta nuestras oraciones, decimos, wow, verdaderamente yo estaba orando por esta petición, pero ahora el Señor está reaccionando, bendito Dios. Y a veces, bendito Dios, cogemos como miedo, como yo al principio, yo estaba orando, hermano, aquel, yo decía, Señor, ponme en medio de una juventud, yo quiero hacer la diferencia en medio de todo tiempo, yo quiero predicar tu palabra alrededor del mundo. Y cuando el Señor empezó a abrirme la puerta alrededor del mundo, como me asustó, yo dije, Padre, Señor, el Señor está cogiendo la cosa en serio, porque el Señor está buscando gente en serio, porque el Señor agrada la seriedad. Y bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor empieza a hablar con Habacuc y decir, no te apures, Habacuc, bendito Dios, que yo voy a hacer algo grande en medio de tus tiempos. Entonces Habacuc empieza a decir, ok, entonces Señor, ahora como yo sé que tú estás cogiendo la cosa en serio, Padre, conmigo, con este pueblo, bendito, por lo menos, Señor, ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de este pueblo, Señor. Y por lo menos, bendito sea el nombre del Señor. Y la cosa es que aquel pueblo estaba muerto espiritualmente. Aquel pueblo estaba viviendo una vida de mortandad a causa de su pecado. Porque el pecado trae muerte. Praise God. El pecado trae mortandad. Jesus. Bendito Dios. Y Habacuc empieza a decir, Señor, por lo menos ten misericordia de este pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Y por lo menos lo único que yo voy a decir, Señor, es aviva esta obra en medio de todo tiempo. Por lo menos, Señor, hace falta un avivamiento, bendito Dios. Hace falta, bendito Dios, un despertar, Padre. Mientras, bendito Dios, tú vas a derramar juicio, Padre, por lo menos, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y cuando yo busqué esa palabra avivar, al principio yo decía, pero Señor, verdaderamente, ¿qué significa avivar o avivamiento? Porque mucha gente se cree que el avivamiento es el corre y el brincoteo, y eso es bueno y eso es parte del avivamiento, pero eso no es completamente el avivamiento. Porque todo el mundo puede brincar, todo el mundo puede correr, pero a veces no es la unción, es en emoción. Alaba. Y cuando yo pregunto esto al Señor, pero Señor, verdaderamente, ¿qué significa avivar? Y el Señor me dice, ¿qué hay? ¿Qué palabra se encuentra en esa palabra avivar?
Yo empecé a meditar en esta palabra, avivar, pues la palabra vivir se encuentra en avivar. V-I-V, avivar, vivir. Y sabemos que la palabra vida sale de la palabra vivir. Yo dije, esto sí que está bueno. Praise Entonces, cuando yo fui, ya yo sabe dónde el profeta Habacuc estaba viniendo. I already knew what the prophet Habacuc was trying to tell God. Because the thing is that these people was living in a time that they didn't want to serve God from all their heart. They didn't want to serve God like the Bible, like the commandments said. They wanted to serve God their own way. And the thing is that when we serve God, we can't serve God in our own way. We have to serve God according to the Bible. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hoy en día la gente quiere vivir un evangelio cómodo. La gente no quiere sufrir. La gente no quiere ser vituperado. La gente no quiere ser perseguido. La gente quiere vivir un evangelio cómodo. Y el Señor no está buscando una iglesia cómoda. El Señor está buscando una iglesia, bendito Dios, que quiere, bendito Dios, someterse al Señor y quiere pagar el precio, bendito Dios. Aleluya. Y el profeta Habacuc dice, aviva tu obra. Y mira lo que significa avivar. Avivar significa vivir, o vida, o dar viveza. Avivar significa reanimar o resucitar. Mira esto. Avivar significa encender. Avivar significa dar más vigor al fuego. Ay, Padre. Avivar significa reactivación. Bendito sea el nombre del Señor. Avivar significa volver a encender. Avivar significa mantener plenamente encendida una llama. Oye, alma que daba, yo decía, ay, Padre, el profeta Habacuc estaba diciendo, por lo menos, Padre, vuelve en fuego, bendito Dios, vuelve en fuego, porque bendito Dios, sin tu fuego yo no puedo vivir, mi alma te daba, porque yo soy uno, bendito Dios, que yo no puedo vivir sin presencia en mi vida. Yo no puedo caminar sin presencia en mi vida. Yo no puedo vivir, bendito Dios, porque sin la presencia, sin el avivamiento de mi vida, yo me muero. Aleluya, porque yo nací en una iglesia pentecostal. Alaba. Praise God. Y pentecostal significa un encuentro verdadero con Dios. Alaba. Glory to God. Y el profeta Habacuc estaba diciendo, Padre, yo sé que tú vas a derramar juicio sobre este pueblo, Padre, pero por lo menos, Dios mío, aviva la obra en medio de estos tiempos. Glory to Jesus. En medio de los tiempos, a la cosa. Glory to Jesus. Pero algo que a mí me llamó la atención fue que Habacuc empieza a decir, Dios mío, yo sé que tú vas a empezar a avivar esta obra en medio de estos tiempos difíciles. Y la Biblia dice que Dios vendrá de Temán. Y Temán significa, bendito Dios, derecho. Padre, Señor. Praise God. I'm gonna get deep now. Alaba. Temán significa derecho. Y la Biblia dice que Dios vendrá del Temán. Eso significa que Dios vendrá del derecho. Ay, Padre. Glory to Jesus. Y bendito Dios, ¿quién está sentado